Se ve bien, vale, perfecto. Vale, voy a poner aquí. Vale, vamos a empezar a ver el reading, como os he comentado, y el use, ¿vale? Voy a irme a la primera parte de todas. O sea, el reading y el use, veréis que es una parte un poco complicada, que es donde entra el tema de la gramática, ¿vale? Lo que pasa que es una parte que, como vais a ver ahora, se practica bastante bien. Son 7 partes, vamos a ver todas, ¿vale? La primera parte tenéis, a ver, un momentito, vale, tenéis un texto con distintos huecos y en cada hueco tendréis que elegir A, P, C y D, ¿vale? Entonces, ¿qué se estudia en esta parte? El vocabulario, sobre todo, que es en lo que nos centraremos, el vocabulario, los sinónimos, y luego aquí lo que tendremos que tener en cuenta y por lo que nosotros os prepararemos será con los verbos seguidos de preposiciones, ¿vale? Como por ejemplo veis en el ejemplo 2, aquí tenemos una preposición, con lo cual de A, B, C, D, solo hay un verbo que va con esa preposición. Entonces, con esto, ¿qué haremos? Pues trabajar mucho los verbos con las preposiciones y trabajar mucho los phrasal verbs, que es algo que no hacíamos en el SLP. ¿Vale? Esta parte de primeras, todo el examen parece difícil, pero luego cuando vayáis haciendo la práctica y cuando veáis viendo, cuando veáis viendo el examen y hagáis más exámenes, veréis que siempre, que normalmente el vocabulario es el mismo, que los phrasal verbs que se utilizan en este nivel suelen ser los mismos, que una vez ya tienes los verbos y sabes cómo van los verbos con las preposiciones, ya no tienes problema en hacer esta parte. Entonces es un examen, o sea, son partes del examen que es con mucha práctica y centrándote mucho en la gramática que se te pide para cada parte, ¿vale? Luego tenemos la parte 2, que esta os suele resultar muy complicada de primeras porque os dan un texto con huecos y vosotros tenéis que encontrar la palabra que va en cada hueco, ¿vale? Pero de primeras siempre os soléis asustar mucho con esta parte porque decís, joder, con todas las palabras que hay en inglés, ¿cómo me voy yo a saber qué palabra va en cada hueco? No os preocupéis, aquí no valen todas las palabras del inglés. Aquí trabajan mucho con artículos, con preposiciones, con pronombres relativos. Entonces, una vez vosotros sabéis que las palabras que utilizan en esta parte son esas y vais practicando con esas palabras, veréis que esta parte se va haciendo más fácil. Entonces, como os he comentado antes, todo es base de práctica, ¿vale? Hasta aquí todo bien, ¿no? No me estáis preguntando nada, con lo cual supongo que vamos bien. Parte 3. Esta parte tenéis la raíz de una palabra, ¿vale? Y lo que se os pide es que paséis esta raíz a verbo, adjetivo, adverbio o nombre. ¿Vale? Por ejemplo, en product, si tú tienes product, pues podrías poner productive, someone who is productive. O, ¿vale? Entonces, ¿cómo se practica? Veréis que haremos como pequeñas tablas donde vosotros aprendéis que de una raíz, pues se tiene que poner, por ejemplo, hable para pasar adjetivo o LI para pasar adverbio. Todo eso lo iremos practicando, ¿vale? En esto consiste esta parte. La palabra, la raíz y cambiarla, ¿vale? Por ahora bien, todo bien. Parte 4. Esta parte es la más complicada del reading y del use, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí lo que se os pide es, os dan una frase, tenéis una palabra y tenéis que reescribir la frase utilizando la palabra que se os da. No podéis cambiar el significado de la frase. Con lo cual, si a mí la frase me la están dando en pasado, la reescripción tendrá que ser utilizando un pasado. Si me la están dando en presente, tendrá que ser utilizando en presente. O sea, no vale con yo meto la palabra de cualquier manera. Si no puedes cambiar el significado de la primera frase. Entonces, esta también parece muy complicada, pero veréis que lo normal es que te metan un condicional,
que lo normal es que te metan un verbo modal o que te metan un reporter speech, entonces, que es como el estilo indirecto. Todo esto es lo que nosotros vamos a practicar en las clases, ¿vale? El centrarnos es un poco, no es tenemos que saber toda la gramática de inglés para poder hacer este B2, sino tenemos que saber toda la gramática que se utiliza en el B2 para hacer este examen, ¿vale? Entonces, todo el tema de gramática y vocabulario irá muy centrado a poder solucionar todas estas partes de los exámenes, ¿vale? Esta parte, como es difícil, todas las partes valen un punto, pero esta como es un poco más difícil, veréis que cada parte vale 2 puntos, ¿vale? Cada frase tenéis 2 puntos, entonces pues es un ejercicio que no tienes por qué tener toda la frase bien, ¿vale? Que también se puede jugar un poco con eso, que os pueden dar, que nos tienen que dar los 2 puntos enteros, que os pueden dar un punto en una frase, entonces bueno, se hace un poco más facilito. Parte 5. La parte 5 es pues lo que nosotros conocemos del típico reading de toda la vida, que es un texto y contestar las preguntas de ese texto. Aquí os enseñaremos distintas estrategias porque, como veis, los readings son bastante largos. Entonces, tenéis 1 hora y cuarto para hacer todo lo que os estoy enseñando. Parece poquísimo tiempo para todo el contenido que tenéis, pero veréis que tendremos masterclass para enseñaros a contestar de una manera más estratégica. Pues no os tendréis, por ejemplo, en este reading, no os tenéis que releer todo el reading para contestar las preguntas. Lo que tenéis que hacer es buscar la información esencial dentro del reading. Entonces, en el primer párrafo te preguntan esto, pues tú te vas al primer párrafo, buscas esa información, contestas. ¿Vale? Entonces, todo este tipo de estrategias las iremos viendo en las masterclass. Es un examen que tienes que saber un poco cómo hacer las estrategias, cómo ganar tiempo para que no nos quedemos sin tiempo el día del examen, ¿vale? Entonces, todo esto lo practicaremos. Parte 6, justo junto con la 4, que es la de reescribir las frases, esta me parece también la más complicada, ¿vale? En esta tenéis el texto con huecos y en cada hueco tendréis que elegir un pequeño texto, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que aquí tenéis 5 huecos y os darán más textos que huecos. Entonces, ¿cómo se practicará esta parte? Esta parte os enseñaremos un poco a ver, a fijaros en la información previa, en la información de detrás y también a fijaros en pequeñas pistas, como podría ser, por ejemplo, un pronombre personal que se refiere directamente al texto. Entonces, todo esto igual. Veremos las distintas estrategias, las distintas maneras de hacerlo para que no, porque el problema de esto es que a lo mejor si tenéis mucho tiempo lo sacaríais. El problema es que hay veces que nos quedamos cortos de tiempo en el examen. Entonces, para evitar esto, os enseñaremos las distintas maneras de contestar estas partes, ¿vale? Y luego, por último, tenemos la última parte que está suele ser bastante asequible porque es nada, te ponen distintas frases y luego te dicen en qué párrafo está esta información. Y entonces tú tienes aquí los párrafos y es buscar la información y contestar en qué párrafo está. ¿Vale? Entonces, este sería el examen del reading y del use entero. ¿Alguna duda con esta parte que tengáis? Vale. Miguel, no. Perfecto. Pues vamos a pasar al listening. Como no tenéis dudas, pasamos al listening, ¿vale? El listening son 40 minutos de listening. Tenéis incluidos, dentro de esos 40 minutos están los 5 minutos que tenéis para pasar las respuestas a vuestra hoja de respuestas, que eso ya os lo iremos recordando a medida que vayamos haciendo los exámenes y a medida que vayamos practicando, ¿vale? En la parte 1 vais a escuchar 8 conversaciones distintas, ¿vale? Entonces, cada conversación se escucha 2 veces. Vosotros escucharéis la primera conversación
2 veces y pasaréis a la segunda conversación y la escucharéis otras 2 veces y así sucesivamente. Este suele ser bastante fácil porque al ser una conversación y tener que elegir entre A, B, C y poder escuchar la conversación 2 veces y estar centrado solo en esa conversación, no suele haber problemas con esta parte, ¿vale? Suele ser una parte bastante asequible y facilita. Entonces, luego tenemos la parte 2, que esta es la parte más complicada porque en esta parte tenéis que escribir una palabra, las palabras que faltan en el texto, ¿vale? Entonces, para practicar esta parte, ¿qué haremos? Pues haremos ejercicios de dictados donde tendréis que rellenar por una palabra para así poder practicar el spelling, porque normalmente lo que nos pasa también es que hay muchas veces que escuchamos una palabra y dices, vale, la entiendo, ahora voy a escribirla. Y tenemos problemas a la hora de escribirla o no nos acordamos si esto llevaba 2 Ls, si llevaba 2 Ds o nos hemos perdido. Entonces, todo esto lo practicaremos para que también vayáis practicando un poco con lo que escucháis y cómo lo escribimos. ¿Vale? Es una parte un poco más complicada, pero bueno, se practica y nada, y se saca. Y además tenéis que tener en cuenta que en el listening, como tenéis 4 partes, oye, que una parte me sale muy mal porque no pillo nada, pues bueno, pues me voy a la siguiente parte que lo haré mejor, ¿sabes? Que además como todas las partes son distintas, hay a muchos alumnos que se la da mejor la 1 y la 2 y a otros que la 4 es maravillosa. Entonces, bueno, ir viendo que esto va cambiando. La parte 3, ¿vale? En la parte 3 tenéis 5 speakers o 5 personas y tenéis que ir eligiendo de qué va hablando cada persona, ¿vale? Como veis, tenéis más temas que personas. Esto es fundamental que leáis antes de la A a la H, que leáis bien todas las frases antes de empezar el listening, porque cuando leéis bien todas las frases ya te estás haciendo, ya tienes tú más o menos tu idea del contexto y este no resulta muy complicado porque al final, pues el speaker 1 habla de este contexto, ya me lo he leído, pues tiene que ser esta, tenéis 2 veces para escucharlo, no es una parte tampoco que resulte complicada, ¿vale? Y luego tenéis la parte 4. La parte 4 es una entrevista, ¿vale? Son entrevistas. ¿Cuál es el problema de esta parte? Que normalmente nos perdemos. ¿Por qué? Porque nosotros con el inglés en general, creo que nos pasa a todos los españoles, hay un momento que desconectamos y nos vamos. Pero veréis que el que hace las entrevistas, siempre que habla, pregunta una cosa. Entonces es fácil volver a encontrarte, ¿vale? Yo me he perdido, pero sé que en el momento en el que el entrevistador habla, la primera persona que ha empezado a hablar en el listening, sé que ha hecho una pregunta. Entonces, bueno, pues oye, me he perdido, pues me voy a esperar a que hable esta persona y me centro y sigo contestando las preguntas, ¿vale? Es una entrevista, también se escucha 2 veces. El hecho de que tenga 4 partes y que las partes sean distintas, también creo que es mejor porque vamos cambiando de actividad, ¿vale? Yo creo que el problema de SLP es que al final todas las preguntas son iguales, el listening se hace pesado, es largo, pero aquí como vas cambiando como que te vas, vale, empiezo una parte nueva, me centro en esto, empiezo otra, es distinta, me tengo que centrar en otras cosas. Entonces, no, se hace más ameno, ¿vale? Que el SLP. Y no es un listening muy complicado si estáis acostumbrados a los listenings del SLP. A ver, es difícil, como todos los listening, como el inglés en general, pero que se va practicando y al final esto es lo que hay. O sea, todas las partes son iguales, todas las partes son de esta manera y es saber hacer bien el examen. ¿Vale? ¿Alguna duda con respecto a los listening? A las partes del listening? ¿Nada? ¿Todo claro? Todo bien, uy, qué bien, maravilloso. Pues nada, pues pasamos al writing. Vale, writing. Aquí nos han bajado un poquito las palabras con respecto al SLP, ¿vale? En vez de 200 tenemos entre 140 a 190, ¿vale? Si escribís 160, bien, 170, bien, ¿vale? Siempre os recomiendo no os quedéis en 140 justo, es ir, pero bueno, entre 140 a 190 palabras. Tenéis 2 redacciones, ¿vale? Entonces, tenéis en una que es un essay obligatorio,
¿vale? Ahora os lo voy a enseñar para que lo veáis bien. A vosotros os dan un tema y luego os dan unas notas, ¿vale? Entonces te ponen pues problemas con pollution, lo diré, con la contaminación, ¿vale? Y cómo crees que se pueden resolver estos problemas. Y os dan ideas y te ponen transport, rivers and seas, ¿vale? Entonces vosotros tenéis que establecer estas dos ideas en vuestra redacción y hacer una propia, ¿vale? Tenéis que meter esas dos ideas y una vuestra, pero bueno, ya os dan dos ideas que os ayuda un poco. Esto es muchísima práctica, por eso es súper importante que hagáis el writing semanalmente, ¿vale? Esto no es como en el SMP de, venga, pues hoy no lo hago, esta semana no lo hago, ya la semana que viene si eso me hago uno, no, esto hay que practicarlo porque una vez que se practica y una vez tú tienes la estructura y una vez has conseguido el B2, ya es en todos el B2, porque es simplemente coger la estructura buena del essay. Y haremos masterclass, por supuesto, para explicaros cómo se escribe la introducción, los párrafos, o sea, todo eso, haremos la masterclass, os pondremos ejemplos para que vosotros veáis bien los ejemplos, con el vocabulario, os daremos conectores, frases para utilizar en este tipo de redacciones, ¿vale? Todo eso os lo prepararemos. Y luego en la segunda parte siempre os van a dar a elegir entre un tema, ¿vale? Entonces tendréis el review de los libros, de los artículos, o sea, un artículo, un review, que es como, pues, ¿cómo lo diría? No sé cómo lo diríamos en español. Un review es como el comentario que pones de una película. Cuando te metes en Film Affinity y ves el comentario, pues eso es lo que tenéis que aprender a hacer, ¿vale? Los artículos y aquí, por ejemplo, un email. Entonces, bueno, ¿qué tendremos que practicar? Tendremos que practicar con las distintas redacciones, cómo se hacen unas, cómo se hacen otras, pero al final las redacciones es práctica, coger la estructura, coger varias frases y ya está, ¿vale? ¿Alguna duda con esto, con el writing o algo que queráis saber? Todo claro, ¿no? Vale, pues ya vamos a ir a la última parte, ¿vale? Que la última parte es el speaking. El speaking comparado con el SLP veréis que es bastante más fácil porque mm, o sea, se practica y ya está. No hay más, no te van a sorprender, no tenemos el factor sorpresa. A ver, en B1 son las mismas pruebas, pero de menos nivel. No, hay pruebas que cambian, Sergio, ¿vale? No tienes las mismas pruebas. Por ejemplo, en el listening son distintas. En el reading y en el use también. Por ejemplo, lo de reescribir las frases no lo tienes. O sea, son pruebas distintas, ¿eh? Entonces, de todas maneras, como ayer hubo una masterclass del B1, nada, si quieres ver la que se quedó grabada, pero algunas son similares, pero, o sea, son las mismas pruebas, pero a distintos niveles, pero otras no son parecidas. Y el speaking tampoco es, bueno, es parecido, pero no son las mismas como tal. Vale. En la parte 1 del B2, pues nada, os harán como un poco de warm-up, que es lo que estabais preocupados, que yo siempre digo, es como un poco el bore que se practica en el SLP, de las cosas que te gustan, las cosas que no te gustan, qué haces en vacaciones o qué haces por tu cumpleaños. Esa sería la parte 1, ¿vale? Que son preguntas como muy básicas, no se meten en más de tus aficiones, tus hobbies y ya está, o no se mete ni para que describas la unidad ni cosas de estas, o sea, es muy básico las preguntas que os hacen, ¿vale? Y luego en la parte 2 os dan dos fotos, ¿vale? Como en este caso, o sea, que os dan estas dos fotos y os preguntan
Es importante ayudar o sea, ¿cómo de importante es ayudar a estas personas en estas situaciones? Si os dan estas dos fotos, ¿qué tendréis que hacer? Pues tendréis que describir las dos fotos y contestar a la pregunta. Entonces, el examen se hace en pareja, se hace con otra persona, ¿vale? Entonces, siempre a una persona le dan las dos fotos y a la otra le pueden hacer una pregunta de, ¿crees que es importante? A ver, por ejemplo, aquí, vamos a ver esta, ¿vale? ¿Encuentras fácil ayudar a gente cuando tienen un problema? Os pueden hacer esta pregunta a la otra persona que no está describiendo las fotos, ¿vale? Y luego se cambia. Luego, el que ha contestado esa pregunta describe las fotos y se le hace otra pregunta al que no está describiendo. Entonces es en pareja. Pero bueno, aquí lo que practicaremos, como ya en el SLP habéis practicado con las descripciones, que realmente es lo que os piden en esto, que es incluso más fácil porque es simplemente describir la foto y contestar la pregunta que se os da, o sea, no hay, no, es que no va a haber tampoco, no hay sorpresas, ¿sabes? Y luego en la parte 3 que sí que es, en la parte 3 es una conversación entre los dos, ¿vale? Entonces, os dan, entre los dos alumnos, os dan un spider web, que es esto, que os dan como una pregunta y luego os ponen distintas ideas, ¿vale? Entonces, ¿por qué estas ideas atraen más turistas a la ciudad? Y entonces, pues te dan distintas ideas y lo que tendréis que hacer es comentarlo entre los dos. Pues yo creo que construir más apartamentos es mejor para atraer turistas porque bla, bla, bla. Y entonces tú o la otra persona tendrá que decir, vale, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo porque yo creo que lo que atrae más turistas es esto. Entonces es como una conversación, pero al final es una conversación donde tenéis ideas. Entonces, ¿en qué os ayudaremos nosotros? A daros un poco el estar de acuerdo, no estoy de acuerdo, el por qué no estoy de acuerdo, a explicaros, ¿vale? Pero al final las ideas te las dan ya. O sea, es que no es leerte la idea y comentarla. ¿Vale? Entonces, por eso es bastante fácil de practicar. Y luego, la última parte, que es la 4 siempre os preguntan una o dos preguntas relacionadas con la parte 3, ¿vale? ¿Qué te pueden preguntar? Te pueden preguntar, ¿crees que tienes que gastar mucho dinero para tener unas buenas vacaciones? ¿Sí o no? ¿Por qué? Entonces, siempre esas preguntas están relacionadas con la parte 3 que vosotros vais a estar, que vosotros vais a comentar, ¿vale? Y ahí terminaría el speaking, la parte del speaking, ¿vale? Entonces, no sé si tenéis alguna duda con esto. Vale. ¿Alguna duda que tengáis sobre el examen? O sea, este es el examen de Cambridge. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es, al final, lo que os he ido comentando, es un examen que se practica de manera, o sea, de manera muy Vale, fácil porque es centrarse mucho estoy vistiéndote. centrarte mucho en las distintas partes y en la distinta gramática, pero del B2. Lo de B1 está en la plataforma de masterclass grabada, imagino que ya lo habrán subido. La clase fue ayer, no sé si ya estará subida, pero, pero o está subida o la subirán en cuanto hoy o mañana. Muchos de ellos, muchas pruebas son las mismas, pero verás que otras son distintas, Sergio. O sea, hay muchas que son las mismas pruebas, pero menos dificultad, pero luego hay otras que son distintas y un poco más fáciles también. Vale. Eh, ¿Alguna otra duda con el examen que tengáis o que queréis? Sí. ¿Todas las partes cuentan con igual a la hora de aprobar un 25%? No. ¿Vale? No todas las partes cuentan lo mismo. Ah, esto es lo que os quería también enseñar. Dejadme un momento que os quiero compartir una cosa.
Gracias por recordármelo, Miguel, porque quería compartiros una cosa para que veáis un poco la escala, ¿vale? A ver si os lo comparto, lo voy a abrir. Vale. Os voy a compartir un momento pantalla otra vez, ¿vale? Para que veáis el tema de las destrezas. Y ahora os comento lo de los puntos. Vale, yo creo que ya lo estáis viendo, ¿no? Vale, tú para aprobar el B2 necesitarías que tu media esté entre 160 y 180. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que podréis suspender alguna destreza, pero si la media os da por encima del 160, tendréis vuestro B2. Esto es lo que cambia con respecto al SLP. El SLP tú suspendes algo y tú tienes tu 1 y te vas a tu casa. No, esto no. O sea, esto tiene que ser la media. De hecho, hay mucha gente que, por ejemplo, el speaking o lo lleva súper bien o lleva súper bien el reading y luego suspende el writing y el listening y aprueba. Lo que tenéis que saber es que tenéis que estar dentro de ese 160, ¿vale? Que hay aquí. Entonces, puntuaciones. A ver, tema de las puntuaciones. Las puntuaciones, el reading y el use, por ejemplo, para que os hagáis una idea, el reading y el use, tú tienes 52 preguntas. El reading y el use perdonad, el reading y el use en el B2 puntúa bastante, ¿vale? Tú tienes 52 preguntas que serán como 70 y pico puntos, o 86. Es que no me acuerdo si eran 78, 86, porque como hay varios que tienen 2 puntos, de todas maneras, cuando os vayamos preparando las masterclass, cada parte os lo iremos comentando el tema de puntos, ¿vale? Luego, por ejemplo, el listening tiene 30 puntos, o sea, como verás, la diferencia es bastante grande. El writing tiene 40 puntos, es 20 puntos una parte, otros 20 puntos la otra, también bastante alto, o sea, que al final no son todos los mismos puntos, ¿sabes? Que a lo mejor el writing lo haces bien y te puntúa súper bien, o sea, te puntúa bastante más, pues fíjate, de 40 puntos de writing a 30 en el listening, ¿sabes? Que a lo mejor luego te pones por eso yo siempre o sea, siempre digo lo del writing, lo de hacer en la composición semanal es fundamental, porque el writing es una destreza que si la practicas, coges la estructura, llegas a ese nivel, una vez tú has llegado al B2, ya no bajas del B2. En todas las redacciones tienes el B2, porque lo difícil es llegar a la estructura, pero una vez la tienes, ya no bajas. Pues es una destreza que te puntúa bastante. ¿Vale? Entonces, son distintas las puntuaciones y lo que tenéis que llegar es a la media, a ese 160. Solo queda estudiar, solo queda estudiar y bueno, ya veréis que poco a poco es un examen que se practica y hasta ahora es saber hacer un examen, ¿vale? O sea, Cambridge es saber hacer un examen. Entonces no habrá sorpresas, ¿vale? Y nada, y ya iremos viendo distintas masterclass para ver las distintas partes. ¿Vale? Así que nada, buenas tardes a todos.